Vistos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la turbia historia de Israel Keys, un asesino en serie estadounidense que, bueno, era un maestro de la planificación. Y eso, junto a la falta de un perfil claro de sus víctimas, lo convirtieron en una auténtica pesadilla para las autoridades. Uf, sí, un caso complejo. De entrada, la incertidumbre sobre el número exacto de víctimas ya te da una idea de magnitud del asunto. Su meticulosidad borró muchas de sus huellas para siempre. Totalmente. Y además admitió haber comenzado con sus crímenes allá por 1996, pero solo fue capturado en 2012. Una sombra más a este panorama es su suicidio mientras esperaba juicio. Un montón de preguntas sin respuesta. Preguntas que intentaremos abordar en esta inmersión. Para ello, nos basamos en la información disponible en su página de Wikipedia en español. Lo que nos proponemos es desgranar los elementos principales de sus crímenes, comprender su modus operandi, su sello personal, y reconstruir la investigación que culminó con su captura. Un desafío, sin duda. Sin duda. Empecemos por el principio, por su infancia. ¿Qué sabemos de los primeros años de Israel Keys? Los datos que tenemos nos dicen que nació en Richmond, Utah, en 1978. Recibió educación en casa. Luego su familia se mudó al norte de Colville, en Washington, una zona rural. Y aquí la historia empieza a tomar un giro peculiar. Entablaron amistad con la familia de Chevy Quejo, un supremacista blanco que fue condenado por asesinato. Vaya. Sí. Y no solo eso. Keys también vivió en la comunidad de la reserva Maca de Nea Bay, también en Washington. Un contraste llamativo. Pasar de un entorno cercano a la supremacía blanca a una reserva indígena. ¿Cómo crees que estos ambientes tan diferentes pudieran haber influido en él? ¿Qué te dice esto? Claro, es complicado establecer una relación causa-efecto directa, pero sin duda, vivir esas experiencias tan dispares podría haberle dado una visión del mundo, digamos, poco común. Exponerse a ideologías extremistas, por un lado, y vivir en una comunidad indígena, por otro. Son realidades muy distintas que seguramente moldearon su psique de maneras que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Lo que sí sabemos es que estos fueron los escenarios donde se desarrolló su juventud. Tras estos años de formación, sabemos que sirvió en el ejército. ¿Qué información tenemos sobre su carrera militar? Pues Quille se alistó en el ejército de Estados Unidos en 1998. Sirvió hasta 2001. Estuvo en Fort Lewis y Fort Capote, en territorio estadounidense, y también pasó un tiempo en Egipto. Ajá. Alcanzó el rango de especialista y recibió 5 condecoraciones, lo que podría indicar una trayectoria sin incidentes reseñables. Sus compañeros lo describían como callado y reservado, pero también se menciona que bebía mucho los fines de semana. Tenía predilección por el Bourbon Wild Turkey. Interesante. Y un detalle que llama la atención, era fan del grupo Insane Clown Posse. Tenía pósters de ellos en su barracón. Curioso cómo estos detalles, aparentemente inconexos, pueden coincidir en una misma persona. Ah. Un tipo discreto en el ejército, pero con gusto por una banda de horrorcore y aficionado al whisky fuerte. ¿Qué sabemos de su paso a la vida civil y el inicio de sus crímenes? En 2007, Keys fundó una empresa de construcción en Alaska, Keys Construction. Trabajó como contratista. Pero ojo, aquí la cronología se vuelve escalofriante. Confesó haber empezado con sus crímenes violentos mucho antes. En 1996, para ser exactos, cometió una agresión sexual contra un adolescente en Oregón. Y aunque fue sospechoso en un caso de asesinato, fue su captura posterior la que reveló la verdadera magnitud de sus atrocidades. Es increíble pensar que pudo actuar impunemente durante más de una década. Impresionante. Hablemos ahora de sus víctimas y de los crímenes que conocemos. La lista, según la información disponible, es larga y profundamente perturbadora. Tienes razón. Keys confesó el asesinato de 4 personas en Washington, 2 entre 2001 y 2005 y otros 2 entre 2005 y 2006, pero nunca dio detalles concretos sobre estas víctimas. Las investigaciones siguen abiertas. Curiosamente, no tenía antecedentes penales en Washington, solo algunas infracciones de tráfico. También confesó al menos un asesinato en Nueva York, aunque no se sabe nada de la víctima, ni la identidad, ni la edad, ni el sexo. Un misterio. Además, tenía vínculos con Nueva York, poseía 10 acres y una cabaña en Constable. Y además de los asesinatos, también estuvo involucrado en otros delitos. Exacto. Keys admitió haber robado bancos tanto en Nueva York como en Texas. El FBI confirmó que saltó una sucursal del Community Bank en Lake Tupper, Nueva York, en abril de 2009. También confesó haber robado una casa en Texas y luego la incendió. Y hay más. Declaró haber asesinado a una mujer en Nueva Jersey en abril de 2009 y haber enterrado su cuerpo cerca de Lake Tupper. Pero este cuerpo nunca fue encontrado. Como ves, un historial delictivo amplio y disperso geográficamente. Una auténtica pesadilla. Pero quizás los crímenes más escalofriantes, y de los que tenemos más detalles, son los asesinatos de Bill y Lorraine Currier en Vermont, y el secuestro y asesinatos de Amanda Koenig en Alaska. ¿Qué hace que estos casos sean tan reveladores? Bueno, el caso de los Currier, ocurrido en 2011, se ve claramente la planificación obsesiva de Keys.
2 años antes, había escondido un kit de asesinato en Perryville, Nueva York. Increíble. Sí, este kit contenía armas, silenciadores, bolsas de plástico, cinta adhesiva, incluso drano, supuestamente para acelerar la descomposición de los cuerpos. Entró en casa de los Courier tras cortar las líneas telefónicas. Los ató y los llevó en su coche hasta una granja abandonada. Allí mató a Bill de un disparo. Y luego violó y estranguló a Lorraine delante del cadáver de su marido. Metió los cuerpos en bolsas de plástico en el sótano de la granja que luego fue demolida. Los cuerpos nunca se encontraron. Después trasladó su kit a otra ubicación en Perryville. Un nivel de premeditación escalofriante. Es difícil de imaginar. La verdad es que sí. Y luego está el terrible caso de Samantha Cooney. Cuéntanos sobre eso. Samantha Cooney era una chica de 18 años. Trabajaba en una cafetería en Anchorage, Alaska. Keys la secuestró el 1 de enero de 2012. Se llevó su tarjeta de débito y sus pertenencias. Al día siguiente, la agredió sexualmente y la asesinó en su cobertizo. Dejó su cuerpo allí y se fue de crucero con su familia. A su regreso, tomó una foto del cuerpo congelado de Samantha junto a un periódico con fecha reciente para que pareciera que seguía viva. Exigió un rescate de $30,000. Finalmente, la desmembró y la tiró al lago Matanuska. Una frialdad absoluta. Totalmente. Y lo más aterrador es que la magnitud de sus crímenes podría ser aún mayor. Sí, un informe del FBI sugiere que Keys podría haber robado entre 20 y 30 casas en todo Estados Unidos, y que también atracó varios bancos entre 2001 y 2012. Se estima que es responsable de al menos 11 muertes en Estados Unidos. Y podría haber más víctimas, incluso fuera del país. Es una posibilidad aterradora. Y después de tanto tiempo, ¿cómo lo atraparon? Bueno, tras el secuestro de Connie, Keys exigió un rescate que fue depositado en la cuenta de la víctima. La policía rastreó los reintegros de efectivo que se hicieron en el sur de Estados Unidos. Aunque una cámara de vigilancia grabó el secuestro, la policía decidió no hacer público el vídeo. Interesante. Sí. Finalmente, Keys fue arrestado el 13 de marzo de 2012 en el aparcamiento de una cafetería en Lufkin, Texas. La policía había estado siguiendo el uso de la tarjeta de Connie en Nuevo México y Arizona. Lo extraditaron a Alaska y allí confesó el asesinato de Samantha. Su juicio estaba programado para marzo de 2013. Y buscando una sentencia menor, también confesó el asesinato de los Courier. Hablemos de su modus operandi. Se diferenciaba mucho de otros asesinos en serie. ¿Qué destacarías para entender cómo operaba? Pues Keys planificaba sus asesinatos con mucha antelación y con un nivel de detalle brutal para evitar ser detectado. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, no tenía un perfil de víctima específico. Solía matar lejos de su casa y nunca en el mismo sitio 2 veces. En sus viajes para cometer los asesinatos, apagaba el móvil y pagaba en efectivo. No tenía ninguna conexión previa con sus víctimas. El caso de los Courier es un buen ejemplo. Voló a Chicago, alquiló un coche y condujo más de 2.400 kilómetros hasta Vermont para recuperar el kit que había escondido 2 años antes. Una auténtica locura. Era un fantasma. Totalmente. Y se dice que admiraba a Ted Bundy. Pero también que sus métodos eran diferentes. ¿En qué se parecían? ¿Y en qué se diferenciaban? ¿Qué podemos aprender de esta comparación? Quizás admiraba a Bundy por su meticulosidad y su creencia de poseer a sus víctimas. Pero hay una diferencia clave. Mientras que los crímenes de Bundy ocurrieron en varios estados, porque él vivió en diferentes lugares, Keys actuaba en lugares muy distantes para evitar ser detectado. Ahí está la clave de su modus operandi. Bundy se movía por necesidad, Keys por estrategia. Fascinante y aterradora a la vez. Sí, sin duda. Y por último, hablemos de su muerte. Un final inesperado que dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sabemos de sus últimos momentos? Mientras estaba en prisión, en Anchorage, esperando su juicio por el asesinato de Koenig, Keys se suicidó el 2 de diciembre de 2012. Se cortó las muñecas y se ahorcó. Dejó una nota de suicidio, una especie de oda al asesinato, pero no dio ninguna pista sobre otras posibles víctimas. Más tarde, en 2020, el FBI publicó fotos de 11 dibujos de calaveras y un pentagrama que encontraron debajo de su colchón. Se cree que estaban pintados con su propia sangre y que podrían representar el número total de sus víctimas, pero nunca lo sabremos con certeza. Un final sombrío que, en lugar de cerrar el caso, lo ha llenado de más interrogantes. Un final escalofriante para una historia verdaderamente aterradora. En definitiva, nos encontramos ante el perfil de un asesino en serie atípico. Su obsesiva planificación, la ausencia de un perfil claro de víctima y la dispersión geográfica de sus crímenes lo convirtieron en un caso único. Los detalles de sus métodos y la incertidumbre sobre el número total de víctimas dejan un legado profundamente perturbador. Un caso que invita a la reflexión. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza del mal? ¿Qué lleva a alguien a cometer actos tan extremos? Keys admiraba a Bundy, pero adaptó sus métodos. Una evolución inquietante del comportamiento criminal. Y esos dibujos con sangre. Una confesión, una macabra jactancia o algo que nunca llegaremos a entender. Un último misterio para la posteridad. Desde luego un caso para no olvidar. Sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en la historia de Israel Keys. Esperamos que te haya resultado interesante. Y recuerda,
El mal puede adoptar muchas formas, y a veces las más silenciosas y meticulosas son las que esconden los secretos más oscuros. Hasta la próxima.